A continuación, les presentamos los contenidos relacionados con las diversas especialidades y tratamientos que se llevan a cabo en nuestras clínicas. Clínica Cativi Internacional le invita a usted y a los suyos a que se pongan en las buenas manos de los médicos especialistas que componen el personal de nuestros centros. Pondremos a su disposición los medios técnicos más punteros en los diversos campos que encierran nuestro trabajo y las técnicas médicas y terapéuticas más eficaces. Un trato cordial y una atención profesional y personalizada es lo que encierran nuestros centros. Somos más que una simple clínica. Somos un grupo de personas dedicadas a conseguir su bienestar, mantener su salud y a tratar cualquier dolencia que le impida disfrutar de su vida con total plenitud. Clínicas Cativi Internacional. Cuidando por usted, cuidando por su futuro. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos cuello. Cuello se llama columna cervical. La columna cervical forma parte de una columna vertebral. Es la parte alta de la columna vertebral. La columna vertebral tiene tres partes y termina en otra. La primera, columna cervical, que es esto. Luego la columna dorsal y la parte de abajo, atrás, que llamamos todos la parte lumbar, y lo que se da los problemas de dolor de lumbalgia. Y abajo de todo hay un hueso, se llama coxis. La columna cervical está formada por 7 vértebras, de aquí hasta aquí. Esa es la columna cervical, que es el cuello. La columna cervical está formada por vértebras, discos, ligamentos y músculos, por supuesto, como todas las articulaciones. Las enfermedades que atacan la columna cervical, si son problemas severos, la consecuencia suele ser mucho peor que si la enfermedad ataca la columna dorsal o la columna lumbar. Hoy en día es muy frecuente ver gente muy joven, por el tema del ordenador, por el tema de jugar al play, por el problema de la mochila, gente muy joven, con 12, 14, 16 años, vemos que empiezan a quejarse de dolor cervical. Le hacemos una radiografía y efectivamente vemos que el cuello está rectificado. ¿Qué quiere decir cuello rectificado? La forma normal del cuello no tiene que estar así. Tiene que estar un poco doblado. Cuando se estira el cuello, se pone recto, quiere decir está rectificado. Eso da mucho dolor. Cuando uno es joven, solamente se limita el tema a tener dolor. Con el tiempo, la rectificación unida a otro problema de la columna, que es la artrosis, que consiste en depósito de calcio alrededor de las vértebras y se llaman osteofitos, o vulgarmente lo llamamos picos del loro. ¿Cómo envejece el disco? El disco está es un cartílago que tiene mucha agua. Con el tiempo, o por cualquier motivo más, luego lo diré, el cartílago pierde agua, se deshidrata y por ese motivo o sale de su sitio y forma hernia, o se seca realmente y se achica mucho el espacio que hay entre dos vértebras. Vamos a poner una vértebra y otra vértebra, y entre esas dos vértebras hay un disco.
Si tiene que estar separada una vértebra de la otra así, cuando el disco pierde realmente líquido, agua, se achica, se achica, se achica, se seca y terminan hidratando, tocándose una vértebra con la otra. Otra manera que ese disco, al perder agua, sale de su sitio y forma lo que llamamos hernia, se hernia. El tema de rectificación del cuello en la gente joven solamente se limita a tener un dolor cervical y los hombros. Cuando hay una hernia cervical de disco, sale el disco de su sitio, el disco va rozando los nervios y puede dar a nivel local rigidez, da dolores de brazos, da hormigueos. Muchas veces duele más por la noche que de día, que uno está dormido y se despierta, que está dormido el brazo, lo tiene que moverse para quitar el hormigueo este. Y en fase mucho más aguda es cuando ya la hernia ataca todo el cuerpo y ataca las piernas. Produce hormigueo en las piernas, produce rigidez para andar, dolor, por supuesto, y produce luego, incluso podría afectar a los esfínteres, el esfínter de orinar o de defecar. Cuando llegamos a esa fase, eso ya se llama mielopatía cervical. Quiere decir que los nervios han perdido lo que es la vaina, lo que cubre el nervio por fuera. El nervio es como un cable que tiene por fuera un plástico para protegerlo. Y entonces, ese cable, si hay pinzamiento muy grande a nivel cervical, ese cable a nivel ahí de arriba, la médula, entonces pierde realmente protección. En mielopatía lo que pasa que el disco lo vemos, por ejemplo, lleno de osteofitos y se produce una compresión, se comprime. Si la médula está dentro de la columna así y la apretamos, se produce una compresión y esa compresión forma una lesión de que influye sobre los miembros superiores y los miembros inferiores. La mielopatía es un problema muy grave que puede producir tetraplegia, quiere decir que uno se queda prácticamente sin poder moverse. La mayoría de los casos de la compresión medular por hernia discal o por osteofitos, por barras de calcio, se limita solamente a dolor local y a hormigueo. Realmente esto hay que poner remedio lo antes posible. No es fácil dejarlo 10 años, 15 años y vaya a más y la lesión luego se pone crónica que ponerle remedio inmediatamente. ¿Por qué se produce esa lesión? Lo que he dicho antes, en la gente joven, por peso, por postura, segundo. La gente mayor también, por la edad, se degeneran los tejidos y se forma la artrosis cervical. Y otro motivo también es hacer exceso de deporte o el tema que la gente que trabaja en el campo o levanta mucho peso, también eso daña muchísimo la columna cervical y todas las articulaciones en general. Las soluciones. Vamos primero a ver las radiografías y luego vamos a ver un paciente que realmente tiene lo peor que hay de la compresión medular, que es la mielopatía cervical. Vamos a hablar con él, vamos a ver el desarrollo suyo, el tratamiento que le estoy poniendo y mientras también vemos la radiografía en el negatoscopio. Vamos a ver ahora lo que hemos hablado antes en el despacho sobre el tema de la columna cervical. He dicho la columna cervical es la parte del cuerpo humano más peligrosa si le entra problemas de hernias discales, de osteofitos, barras de calcio, o si le entra hernias discales. Este es un cuello. Hemos dicho un cuello son 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se llama el atlas. Es una vértebra fija, no se mueve mucho, pero es la base de toda la columna y del cráneo. Ese es el cráneo. Bien, aquí se ve otra vez el cráneo, la boca y la nariz y el cuello. Si vemos ese cuello
está un poco rectificado. Debería de estar un poco más así. Está un poco rectificado en la parte alta. Además, ese cuello no es de una persona joven. ¿Por qué? Porque vemos aquí un poco de artrosis. Estos piquitos, eso es artrosis. Sin embargo, vemos que los espacios entre las vértebras están bien. Hay artrosis y artrosis y artrosis. Esa sería una persona de unos 55 años a 60. Pero si vemos ese cuello, fijarse el daño tan grande que tiene de artrosis. Todo eso son osteofitos. Aquí no estamos viendo la médula espinal, ni estamos viendo lo que es la hernia discal, porque aquí no se ve solamente en la resonancia magnética. Pero estamos viendo una radiografía simple para ver realmente qué pasa. Esto es artrosis, todo. Esto bloquea el cuello de tal manera que tanto huesecito, estos huesos que están entre las vértebras, no dejan el cuello moverse bien, ni girarse. Se bloquea toda la musculatura y todos los ligamentos. Y lo malo, mira, otra radiografía lo mismo, eso es artrosis, todo es artrosis. Por aquí pasa la médula, el medio. Si veo la diferencia entre esta radiografía y la otra, ¿vemos diferencia? Pues sí, hay diferencia. La diferencia consiste en que es el mismo paciente, pero aquí tenía menos artrosis que aquí. Vemos, por ejemplo, las vértebras están más delimitadas todavía. Y aquí ya tienen más piquitos. Aquí hay más artrosis, cosa que aquí no hay tanto artrosis. Esos son huesos que van por detrás. Lo que tocamos nosotros así, aquí, ese es el hueso de atrás. Hay artrosis, pero no tanto como esta. Pero fijarse en esto, también como se ve. Esa es la radiografía hecha de lado, así. De lado. Y esta es por delante, así. Se ve recto el cuello. Aquí curvo. Pero esto, realmente, vemos que hay también, los discos han perdido también grosor y espacio. Entonces van acercándose las vértebras una de la otra. Se llena de barras de hueso, osteofitos, se bloquea el cuello de tal manera y hasta lo que es el hueso, los osteofitos por dentro, se meten dentro en la médula. La médula es esto, está metida dentro de un tubo. Cuando esa médula que está metida en el tubo, viene el hueso, se mete dentro, ya se estrecha, hay estenosis se llama, y aprieta la médula, y esa compresión aquí, eso es fatal. Lo peor que se puede producir a nivel cervical. Produce todo tipo de síntomas como lo que había dicho antes, y además produce hasta llegar a producir tetraplegia. La compresión de la médula es lo que es la médula que tiene que estar libre. Cuando aprieto aquí, se acabó. Eso puede ser por hueso que se mete dentro y produce estenosis de la médula, o por hernia discal también produce estenosis de la médula. Vamos ahora a hablar con un paciente que tiene esa enfermedad. Esa enfermedad se llama mielopatía cervical. ¿Qué es mielopatía? El nervio tiene por fuera una protección, se llama para los nervios mielo. Mielo es mielina, es una capa para proteger los nervios. Esa capa, cuando se destruye, se produce una enfermedad que se llama mielopatía. Quiere decir que hay dolor, hay rigidez en las articulaciones y hay parestesia, y podría llegar a producir totalmente una parálisis, como en la enfermedad esclerosis múltiple, que hablaré de esa enfermedad un día, que es muy interesante, y cómo se lleva y cómo se trata, que hay tratamientos maravillosos también para ellos. Vamos a hablar con nuestro paciente que nos explique ahora su caso, y le voy a hacer tratamiento delante de ustedes también.